Ok, chicos, muy buenas noches. Vamos a empezar entonces la grabación de este día. Estamos en nuestra clase de estadística 2 y estamos haciendo una explicación muy concreta acerca de uno de los métodos probabilísticos. Estamos hablando del probabilístico por estrato o estratificado. Es muy similar al muestreo por cuotas. El de por cuotas es no probabilístico. El estratificado sí es uno probabilístico. Y la diferencia entre los dos radica en la manera como se van a seleccionar los elementos para conformar la muestra, ¿sí? En el estratificado. ¿Cómo se seleccionan? Se seleccionan a través de un método probabilístico como lo es el aleatorio simple. Esa es la diferencia. Mientras que si estuviéramos hablando de muestreo por cuotas, pues seleccionaríamos esos elementos para la muestra a través de alguno de los métodos o alguna de las estrategias de muestreo no probabilístico. O sea, podríamos escogerlo por conveniencia, o bola de nieve, o casual, ¿sí? O por juicio, ¿sí? Utilizando uno de los métodos no probabilísticos. Esa es la diferencia entre ellos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Ok. Entonces, ese es el estratificado. Ya vimos el aleatorio simple. Ahora, el sistemático. ¿Quién nos colabora con el sistemático, chicos? Profe, hoy es Sí, señor. cuando se elige una observación al azar y al momento de seleccionar la muestra se utilizan intervalos numéricos regulares, o sea, algo ordenado, ¿sí? Eh, un ejemplo puede ser que se tiene una población de 10.000, ¿sí? Y aleatoriamente se seleccionó la observación de 600, de lo cual se puede considerar que de los 30 observaciones, en este caso se tomarían observaciones, por ejemplo, ordenadas, de 600, 630, 660, 660 y así sucesivamente, o sea, como que lleva una secuencia. Ok. ¿Y tienes un ejemplo de pronto? Te lo acabé de dar. Pues sí, pero quiero decir como escrito, de pronto que nos compartas la pantalla, alguna cosita así, No. ¿no? Ok. ¿Quién más nos puede de pronto colaborar con este? Y de pronto si pudieran tomarle como una fotico a la página donde lo tienen y de pronto nos puedan compartir el ejemplo, digamos, ahí de forma gráfica. ¿Qué nos podría como ayudar ahí con esa parte, chicos, de ustedes? Chicos, de hecho ustedes me mandaron la tarea y la tarea ya lo tienen, digamos que en un PDF. Entonces pueden compartir la pantalla del PDF de lo que fue su tarea en ese punto, muchachos. Profe, pues yo me guié por un video que en YouTube no dura sino 4 minutos. No sé si te lo comparto para que lo veas y me digas qué tal. Y sobre este mismo, Sí, profesor, sobre el sistemático. bueno, listo, hagámosle. Está muy bien, compártalo. Lo comparto por aquí porque mi internet es bastante malito, entonces. O si quieres, pásame el link y... Ah, ya me lo pasaste. Sí, profe. Listo, ya me lo pasaste. Entonces dame un momento y entonces lo voy a compartir yo.
En el capítulo de hoy vas a aprender acerca del muestreo sistemático. Entonces vamos a decir que el muestreo sistemático se realiza en una población la cual presenta un orden o es una población ordenada. Esto quiere decir que nuestro estudio se basa en identificar o en obtener una muestra de una población la cual se encuentra organizada y poder realizar una regla determinística o sistemática. Entonces vamos a tener que es. Bueno, muchachos, primer comentario. En todo, escuchen bien, en todo ejercicio estadístico, lo primero que hay que hacer es ordenar. ¿Sí? Ninguno de todos los que hemos visto, ni de los que vamos a ver, se puede hacer sin haber previamente ordenado los datos. O sea que, digamos que decir que este muestreo tiene, digamos, como parte inherente de él, que los datos tienen que estar ordenados, es cierto, pero más que cierto es de todos. ¿Sí? De todos. O sea, todos tienen que tener eso, todos. ¿Por qué? Porque todo ejercicio estadístico se requiere para poder iniciar a hacerlo que los datos estén ordenados. Si no están ordenados, no se puede hacer nada. O sea que, primer comentario, está bien lo que está diciendo, pero entonces no es parte exclusiva de este método, sino que es de todos. Una población ordenada, de donde vamos a obtener una muestra ordenada y de manera directa. Y por último vamos a tener que esta se determina mediante la siguiente fórmula. Entonces la fórmula que tenemos va a ser igual a K, va a ser igual a N sobre N, donde tenemos que N va a ser nuestra población, N va a ser nuestra muestra y K va a ser el paso que nosotros damos de una muestra a la siguiente que vayamos a tomar. Vamos a ver un ejemplo donde podamos aplicar de una manera más efectiva esta fórmula. Ahora vamos a ver un ejemplo donde podamos aplicar nuestra fórmula vista. Entonces tenemos que tomando la siguiente muestra, realice una muestra sistemática de 5 estudiantes con un arranque en A igual a 2. Entonces vamos a mirar nuestra población, entonces tenemos que nuestra población va a ser de 15. Y nosotros teníamos en nuestra fórmula que K era igual a N sobre N. Entonces, como N, que es nuestra población, en este caso va a ser igual a 15. Y nos están pidiendo una muestra sistemática de 5 estudiantes. Eso quiere decir que nuestra muestra va a ser de 5 personas. Entonces tenemos que 15 dividido 5 va a ser igual a 3. Entonces nos está diciendo que debemos coger de 3 en 3 hasta completar nuestra muestra de 5. Es decir, entonces nosotros tenemos que nuestro arranque empieza en 2 y que K es igual a 3. Entonces vamos a tener que A más K nos dará nuestra primera muestra. Entonces, de acá vamos a tener que el muestreo sistemático o la muestra sistemática va a estar dada de la siguiente manera. Entonces tenemos que su arranque va a ser en 2. Entonces tenemos que es 2. El siguiente valor de nuestra muestra entonces será 2 más K. Pero en este caso K es 3. Entonces tenemos 2 más 3 nos dará 5. Es decir, acá tenemos que la segunda muestra va a ser la quinta persona, es decir, Diana. Continuamos, tenemos que será 5 más 3, que es igual a 8. Y ya vamos 1, 2, 3 personas de nuestra muestra. Solo nos quedan 2 personas más. Entonces tenemos 8 más 3, que nos da 11. Y por último tenemos 11 más 3, que nos da 14. De lo cual entonces vamos a tener que nuestra muestra sistemática solamente van a ser estas 5 personas. Lo cual vamos a tener que la muestra sistemática va a ser Raúl, Diana, Jessie, Angie y Sergio. Y esta va a ser la muestra sistemática para nuestro ejercicio. En el capítulo de hoy aprendiste acerca de muestreo sistemático. Ok, bueno, muchas gracias por compartir el video. Está bueno, está claro, está explicando de una manera bastante
está explicando de una manera bastante, digamos que práctica. ¿Qué tengo para decir con respecto a ese método o a esa explicación que está dando la chica ahí en internet? Que hay un detallito que hay que tener en cuenta, ¿sí? Realmente dos detallitos que hay que tener en cuenta. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver aquí el muestreo. Muestreo sistemático. Listo, el muestreo sistemático tiene la K, tal cual como ella lo dijo, ¿sí? Tiene la K, y a qué hace referencia esa K, a N mayúscula dividido entre N minúscula. Tal cual como lo mencionó, así es. N mayúscula sobre N minúscula. Donde N mayúscula, ¿quién es? Es el tamaño Población. de la población. Correcto, muy bien. Donde N minúscula es En la muestra. de la muestra. Muy bien. ¿Qué hay que tener en cuenta? El famoso arranque. El famoso arranque. En el ejercicio que ella plantea, ella dice, el arranque es en 2. Bueno, resulta que la manera de que ese arranque sea, digamos, para que esto sea específicamente aleatorio, entonces el arranque se define así. Debe estar entre 1 y K. Profe, el tamaño de la muestra es con minúscula, N minúscula. El tamaño de la muestra es con minúscula. El arranque debe estar entre 1 y el valor que obtuvimos de K. ¿Listo? Allí debe estar. Entonces, para ello, se selecciona de manera aleatoria un número entre 1 y K. De hecho, permítanme quitar esto, voy a decir, desde aquí se selecciona de manera aleatoria un número entre 1 y K. ¿Listo? Ese es el arranque. Ella no lo hizo así, ella dijo, el arranque es 2, de una vez lo asignó, ¿sí? Para que quede verdaderamente, digamos, más probabilístico, ese arranque no es bueno como uno asignarlo, sino que sea escogido al azar. O sea, no porque usted dijo va a ser el 2, o va a ser el 3, o va a ser el 5, sino porque usted lo asignó. Tampoco dijo la regla de que el arranque no puede superar a la K. Ella dijo el arranque es 2, y está bien. Y resulta que en el ejercicio que ella hizo, la K dio 5, ¿correcto? Porque era, dio 3. ¿La K dio 3, me parece? 3. Porque era 15 dividido entre 5, si no estoy mal. Sí, señor. Eso, entonces la K le dio 3. Entonces el arranque tiene que ser o 1, o 2, o 3. ¿Listo? Uno de esos tiene que ser el arranque, pero no puede ser 4. No puede ser 4. O sea, el arranque no puede superar la K. Ella no hizo esa claridad allá en el video, entonces de una vez aprovechamos y eso es lo que estamos diciendo aquí. El arranque se selecciona de manera aleatoria, un número entre 1 y K. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta? En caso de que K sea decimal, se trunca. Se trunca para que quede un número entero. Un número entero. O sea que el ejercicio que ella escogió, pues es un ejercicio, digamos, muy bonito, pues porque 15 dividido entre 5 da 3, eso da perfecto. O 15 dividido, sí, entre 5 da 3. Pero en la vida real, las cosas no pasan así. En la vida real, por ejemplo,
¿Cuántos tiene este? Este tiene 2.523.220. ¿Sí? Este número. Este es el número. Este es el número de la N que hicimos en un ejercicio anterior. Y supongamos que le dicen, vea, vamos a hacer una muestra, bueno, aquí la muestra era ¿de cuánto era la muestra? Este de acá. De 10.000, ¿no? 10.000. Muchísimos. No. Para efectos de esto vamos a hacer una muestra de 10, que es una cosa chiquitica. Es simplemente a nivel aquí académico, ¿no? Porque una muestra de 10 pues no tiene sentido pues para esa población tan grande. Pero simplemente como para que observen el ejercicio. ¿Sí? Una muestra de 11, pongamos. ¿Listo? Entonces, en ese ejercicio, ¿quién es K? K sería 2.523.925 dividido entre 11. ¿Listo? Eso, el resultado que nos dé esa operación, eso viene a ser K. Entonces, 2.523.925 dividido entre 11. La K, entonces, nos da 227.447.7272727272 y se repite el 72 infinitamente. ¿Listo? Eso es lo que nos da. O sea, no nos da un número entero. En la vida real casi nunca dan números enteros. Entonces, ¿qué le toca que decir a usted? Lo que le toca que decir a usted, hombre, K va a ser igual a 229.447. Ya, lo trunca. O sea, le quita la parte decimal, como coger con un machete y ¡cling! Le cortó la cola. Eso es lo que se hace. ¿Listo? Y ese sería el valor de K, 229.447. Si estuviéramos hablando pues de una población tan grande, lo que pasa es que esta población está gigantesca para este ejercicio, ¿no? ¿Le parece si colocamos una población más pequeñita? Sí, profe. Sí, profe, como los del salón. Listo. Entonces vamos a colocar una población pequeñita. Vamos a poner una población, por ejemplo, de 630 personas. Y de 630 tenemos que elegir 21 personas. Por ejemplo, pues este es un ejemplo ahí que me estoy inventando. Entonces, esta división, pues obviamente aquí ya es 630 dividido entre 11. Entre 11, ¿por qué? Entre 21, profe. Entre 21. Ah, entre 21. Tiene Y toda la razón. 630, no 360. Ya lo corrijo. Es que estoy escribiendo acá en otro lado. 630 dividido entre 21. Listo. Uy, no, eso me dio 30. Mucha casualidad. Entonces, voy a cambiarla a 635. Que así sean en el parcial, por favor. Listo. Entonces, 635 dividido entre 11. O sea que la K nos va a dar 30. Entre 21, profe, no entre 11. Entre 21, tienes razón. Eso nos da 30.23 80 95 238. ¿Listo? Bueno, este es el valor que nos da. Pero finalmente la K, al truncarla, la dejamos así, en 30. ¿Listo? Chicos, por favor prendan sus cámaras. Eric, Santiago, Natalia Palechor, Anderson. Muchachos, porque hay que estar rogándoles y rogándoles y rogándoles. Y si yo quito la mirada un momentico, usted mismo apaga la cámara. ¿Por qué, muchachos? Todo el tiempo les estoy rogando lo mismo. ¿Sí? Eric se ríe apenas allá. No, profe, yo la mantengo prendida y no que está haciendo una cosita acá. Entonces, apague un momentito. Listo. Bueno, chicos, sigamos. Entonces, ahí acabamos de truncar el resultado que nos dio con decimal. Profe, qué pena, tengo una duda. Sí, Almonacid, dime. Porque ahorita que usted truncó con el resultado anterior, que estaba en 7, lo truncó al anterior y no al que estaba después. Al entero anterior y no al entero después.
Mm, ¿Cómo así? No me acuerdo. Por ejemplo, si ahí fuera 30,78, ¿no se aproximaría a 31? No, Eso era mi no, duda. ¿Por qué? no porque truncar significa mutilar, cortar, amputar, no aproximar. Entonces es como les dije ahorita, haga de cuenta que usted tiene una serpiente y coge el machete y la corta en ese lugar y le corta la cola. Así No es fuera que 0,9, no importa. fuera lo que sea, lo que sea. Lo que usted hace es que desde la coma en adelante, desde el decimal en adelante, elimina esos números y ya. Eso es lo que usted hace. Elimina esos números, no es más. ¿Listo? En eso consiste el ejercicio, en eliminar esos números. ¿Listo? No es aproximar, ¿sí? Eso, no es redondear, no es eso, es truncar, cortar hasta ahí. O sea, usted quita los decimales así, sin aproximar nada. En este caso, suponga que esto no lo hubiera dado 23, suponga que esto lo hubiera dado 93. Igual lo trunca y queda 30. ¿Sí es claro, muchachos? Sí, profe. Para no cometer error en el parcial. Listo. Entonces ahí ya tengo la K. ¿Qué es lo otro que se va a hacer? Se va a elegir el arranque. ¿Sí? ¿Cómo se elige el arranque? Un número aleatorio entre 1 y 30. Entre 1 y 30. Un número aleatorio entre 1 y 30. El 8. Entonces, sí, Pero tú decías que no pero era la idea, asignarlo, ¿no? la idea no es asignarlo. La idea es hacer un ejercicio aleatorio. Un ejercicio aleatorio. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer un ejercicio aleatorio? Entonces, pues bueno, Con una hay fórmula varias, en Excel. con una fórmula en Excel es una manera, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, Excel. Yo podría decirle aquí, yo voy a generar un número Aleatorio aleatorio, exactamente. Y vamos a decirle aquí, aleatorio entre CR30. 1 y 30. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué nos sale. Nos sale 5. ¿Listo? Pero no es porque yo lo asigne voluntariamente, sino al azar. O sea, que no Profe, de... pero pregunta, ¿qué hace Excel internamente allá en esa fórmula para escoger el 5? Bueno, él tiene unos algoritmos bien elaborados para poder, digamos que tratar de hacer esto de la manera más aleatoria posible. Y digamos que esos eh, algoritmos que él tiene se basan en muchas cosas. Por ejemplo, se basa en información que está cambiando todo el tiempo. Por ejemplo, se basa en el día, en la hora con minutos, con milisegundos. Se basa en la posición en la que nosotros estamos con respecto pues, a las diferentes eh, latitudes o a las diferentes posiciones, digamos, terrestres. Se basa, por ejemplo, con respecto a el modelo de la máquina que yo estoy utilizando, el procesador que está funcionando. O sea, saca una cantidad de informaciones muy particulares, ¿sí? De dónde se está ejecutando ese Excel y el momento en el que se está ejecutando y hace unas operaciones con eso y después de hacer todas esas operaciones saca el número. Entonces, es un ejercicio que digamos que nadie conoce, que nadie puede saber qué resultado va a dar, entonces por eso se asume que es completamente aleatorio. Profe, y en caso de no tener Excel, En caso de no tener Excel, entonces nosotros vamos a basarnos en una tabla aleatoria, la cual yo les voy a proporcionar, y con esa tabla aleatoria ustedes, digamos que van a poder trabajar digamos que esta situación. De hecho, voy de una vez a mostrarla para que ustedes puedan, digamos que, estar preparados para cuando la necesitemos. ¿Listo? Entonces de una vez voy a colocarla a petición ahí de la niña Joandri Márquez. Entonces, de una vez vamos a ponerla.
Ok. Listo. Ahí la están viendo, chicos. No, profe. No, estoy viendo el coso de Excel todavía. El coso no, el archivo. Listo. ¿Ya ahí sí la están viendo, chicos? Sí, profe. Bueno, Ok, estamos viendo el coso. el coso no, hombre. La El tabla coso de aleatoria. Word. La tabla aleatoria. El coso, el cosito, cosita, cosote. No, 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 muchachos. Por su nombre, las cosas por su nombre, las personas por su nombre. ¡Hey! ¡Hey! Muchachito, hey, señor, hey. No. Bueno, entonces, esta sería la tabla que vamos a utilizar como tabla aleatoria. Y entonces, digamos que con el ánimo de que a todos nos dé lo mismo, cosa de que pues es muy complicado pues que yo vaya a realizar un ejercicio y pues todo el mundo tiene resultados diferentes, yo no tendría cómo validar, digamos, si le quedó bien o no. Entonces yo le voy a decir a usted, para el arranque, utilizar la tabla aleatoria, la tabla aleatoria en la fila, digamos en la fila, yo le pongo una fila, digamos en la fila 6, columna, en la fila 6, digamos, columna 17, por decirlo así. Fila 6, columna 17. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer, muchachos? Aquí voy a explicarles un poco la mecánica con este tema. Fila 6, columna 17. Entonces, fila 6. Entonces, aquí está fila 6. Esta es la fila 6. ¿Estamos bien todos? Fila 6. Sí, profe. Ahora vamos a la columna. Columna 17. Resulta que ustedes ven aquí arriba que dice del 1 al 5. O sea, aquí están las 5 primeras columnas. La primera columna es 1, 2, 2, 4, 3, 7 y así. No que están junticos los números. Pero esa es la primera columna. La segunda columna, ¿cuál sería? 0, 2, 4, 2, 7, 7. ¿Sí es claro, muchachos? Esa sería la segunda columna. La tercera columna, ¿cuál es? 4, 3, 1, 1, 5 y 9. 9. Eso, perfecto. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, yo voy a ubicarme en la columna 17. Aquí tengo la columna 16 a la 20. O sea, la 17 quiere decir una después de la 16. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que es como el segundo numerito. ¿Sí, sí estamos de acuerdo, chicos? Esa es la columna 17. Entonces, como estamos con la fila 6 es esta. La Es columna el 2. 17, estamos hablando del 2. Es el ¿Es 2. correcto? Sí, profe. Estamos hablando del 2. Muy bien, el 2. Entonces, ese número 2 que ustedes están observando ahí, muchachos, ese número 2, ¿sí? Es el numerito que me están diciendo aquí, columna 6, fila 6, columna 17. Ese número 2 es un número entre 1 y 30, claro, entre 1 y 9, ¿sí? Entre 1 y 9. Pero resulta que si es entre 1 y 9, no tendría posibilidad de ser elegido el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16 y en adelante. ¿Qué trato de decirles con esto, muchachos? Presten atención. Lo que trato de decirles es que hay que escoger un número, ¿sí? Entre 0, 1 y 30. O sea, 2 dígitos, muchachos. 2 dígitos. ¿Sí? Entonces, como me están hablando de fila 6, columna 17, lo que hago es escoger los 2 primeros. Los 2 primeros. Y los 2 primeros, en este caso, ¿qué me dan? 27. 27. Listo, 27. Ese es el número. Ese número está entre 1 y 30. Sí. Sí. Ese está entre 1 y 30, entonces me sirve. Pero pudo ser que no me sirviera. ¿Qué tal que hubiera seleccionado 99, por ejemplo? Por decir algo. No me hubiera servido, ¿estamos claros? ¿Por qué? Porque no sería un número entre 1 y 30.
99 se pasa. Entonces, ¿qué habría que hacer en ese caso? Pues mirar los otros dos que siguen. Los otros dos que siguen, imaginariamente, supongamos que fueran estos de acá, 94, no, tampoco me sirve. Entonces, los otros dos que siguen, 98, no, tampoco me sirve. Entonces, los otros dos que siguen, entonces 87, tampoco me sirve. Entonces, los otros dos que siguen, entonces 23, ese sí me sirve. 23, ese sí me sirve. ¿Sí estamos claros? Porque 23 sí está entre 1 y 30. O sea, lo que trato de decirles es que yo arranco donde me dijeron fila 6, columna 17, pero como son dos dígitos, a partir de ahí cojo 2. Si me sirve, listo, ya me quedó. Si no, voy a los otros dos de al ladito. ¿Me sirve? ¿Sí o no? No me sirve, voy a los otros dos. Hasta que encuentre una parejita que sí me sirva. ¿Cómo sé que me sirve? Pues porque cumple con el requisito de que esté entre 1 y 30. Para nuestro ejercicio nos sirvió desde el principio, porque fue 27. El 27 de una vez nos sirvió. ¿Está claro lo que acabo de explicarle, chicos? Tengo una duda. ¿Cuál? Es con el profesor, amor. Entonces el arranque siempre tiene que ser de 2 dígitos. No, no. En este caso, porque vamos, la K es 30, o sea, es de 1 a 30. El 30 tiene 2 dígitos. Pero si la K fuera 9, sería de 1 a 9. Entonces sería con un solo dígito. ¿Y si fuese 100? Y si la K fuese 110, entonces sería 3 dígitos, de 1 a 110. Y en caso tal que fuese 100, que justo fuese 100, Pues entonces serían de 2 o de 3. De 3, desde 001 hasta 100. Bueno, ya ahora sí me quedó claro. Desde 001 hasta 100. Como ahorita sería desde 01 hasta 30. Entonces son 2. Son 2. Ya, o sea, ya dependiendo del caso, la cantidad de dígitos. Dependiendo de la K, mejor dicho. Eso. La cantidad de dígitos que tenga la K, esa es la que me dice cuántos debo tomar. ¿Listo? Bueno, Palechor, por favor, puede activar su cámara, si fuera tan amable. Gracias. Entonces, es la K la que me dice eso. Alejandro, te escucho. Profe, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Profe, mi pregunta es, esa tabla no sería como muy aleatoria, o sea, la selección del número no lo veo muy aleatorio porque ya nos estás diciendo la parte de la fila y la columna. ¿Me hago entender? Por eso te dice la explicación al principio del ejercicio que yo tenía que hacerlo así porque si no a cada uno le iba a dar un resultado diferente y yo cómo hacía para revisarle a todo el mundo resultados distintos. No sé si me escuchaste, yo lo expliqué. No, la verdad no te escuché. Debe Esa estar parte que no te estaba la charlando por ahí escuché. con otra cosa. Pero listo, esa fue la explicación que yo les di, el por qué me toca que hacerlo así, porque es la única manera de yo verificar que están haciendo el ejercicio bien hecho y hacer que a todos les dé lo mismo. Obviamente no es del todo aleatorio como debe ser en la realidad, es que usted no sabe qué va a salir. Entonces lo mejor es hacerlo con software, por ejemplo, o que usted meta unas pelotitas, unas baloticas y lo saque hacia el azar, eso sería verdaderamente al azar. ¿Sí? No lo puedo hacer así porque si lo hago así, entonces ustedes son 20 estudiantes, voy a tener 20 respuestas distintas y no tengo cómo realizarles el examen por igual a todos. Esa es la razón. Pero tú tienes la razón desde el punto de vista que no es 100% aleatorio como debe ser, sino que pues yo lo estoy forzando un poquito para poder que a todos les dé lo mismo. Profe, ¿Sí? yo me perdí un poquito después de que usted dijo lo de la columna y la fila. ¿Será que eso volver a explicar? O sea, yo quedé en el punto de intersección, Listo, que es el entonces, 2, pero ahí no listo. entendí fue por qué señaló los otros dos Listo. luego. Resulta que yo tengo que elegir para el arranque, se utiliza la tabla aleatoria, ubicando un número entre 0,1 y 30. Yo tengo que ubicar un número entre 0,1 y 30. Y eso tiene 2 dígitos. Entonces, por eso yo me veo en la necesidad de, a la hora de buscar de a 2 dígitos. Entonces, como arrancamos con el 2, pero sé que voy a necesitar 2 dígitos porque 30 tiene 2 dígitos, entonces cojo los dos primeros, 27. Afortunadamente me sirvió.
pero ya les conté que si no me hubiera servido, pues tomo los otros dos, 51. Y si no, los otros dos, 27. Y si no, los otros dos, 75. Y así sucesivamente, hasta encontrar una parejita que sí me cumpla el requisito que esté entre 0, 1 y 30. Para este caso concreto, desde el primero me sirvió, pero pudo ser que no me sirviera desde el primero, me tocaría que hacer lo que les estoy diciendo. Ah, por decir que hubiera dado 31. Por decir que hubiera dado, que aquí no Que fuera ahí entre 0. el punto de intersección hubiera sido un 3 y que al lado estuviera un 1. Ahí ya no hubiera servido. Supongamos que no hubiera sido entre 0,1 y 30, sino entre 0,1 y 25. Y este fue 27, se pasó, ya no me sirve. Ya quedó claro, profe. Gracias. Entonces, como no me sirvió porque es hasta 0, entre 0,1 y 25, y este es 27, entonces tengo que seguir aquí, 51, no me sirve, 27, no me sirve, 75, no me sirve, 65, 34, 98, 18, este es el primero que me viene a servir. Este entre 0,1 y 25. Ese viene a ser el primero que me viene a servir. ¿Esta es la explicación, chicos? Sí, profe. Entonces, si ustedes observan, uno encuentra en internet todos estos métodos, pero siempre explican el chiquitico, el sencillito, el que no tiene nada. El que no va para el parcial. El que no va para el parcial, o sea, son métodos, son ejercicios de juguete. El que uno cree que entiende perfecto. Sí, pero resulta que la mitad no la explican. Pero bueno, no importa, igual uno arranca con lo sencillo y lo va poco a poco volviendo más complejo. Entonces, pero lo que sí me interesa, muchachos, es que ustedes tengan claro el cómo es que se elige el del arranque. Para nuestro caso, nuestro arranque va a ser 27, ¿estamos de acuerdo? Simulando como si fuera aleatorio. Digo simulando por lo que acabé de explicarles y por lo que me decía ahorita el compañero Alejandro García, porque no, realmente no es aleatorio de verdad, o sea, no 100% aleatorio. Porque yo, de alguna manera, lo estoy forzando para que a todos les dé lo mismo, porque si no, entonces voy a tener 20 resultados distintos en el examen. Bueno, es 27, entonces, ¿qué vamos a hacer para elegir? Siempre son 2 dígitos, ¿cierto? No, esa pregunta la habían hecho hace un momento y la vuelvo a responder. Depende, la hizo Joandri, depende del K, ¿sí? Depende del K. El K en este momento tiene 2 dígitos, porque es 30, pero donde el K fuera 8, como en el ejercicio del video, ¿el K cuánto le dio? El K dio 3. 15. El K dio 3. Entonces es un dígito. Pero ¿y la otra no era 15? Yo me acuerdo. No, había que dividir. No, 15 era la población. 15 era la población y 5 era la muestra. Entonces 15 entre 5, 3. Entonces K es 3. Pero puede ser que la división no dé un número de 2 cifras, ni de 1, sino de 3. Entonces se necesitarían 3 dígitos. Pero Juan Pablo está como estupefacto, como si hubiera quedado así aterrado. Profe, no lo va a poner así de 3 cifras en el parcial. ¿Les gustaría lo de 3 o de 4? ¿Qué prefieren? No, de 2. Profe, de una. Eunito. Profe, ya hiciste el Excel. O sea, ustedes quieren uno así como el videito que vimos. No. Claro, Así bonito. como el ejemplo de estilo. Profe, como quiera, pero en Excel. Bueno, listo, sigamos aquí, muchachos. Bueno, continuemos. Tenemos entonces el número 27. Este número 27 es el de arranque. Entonces nuestra muestra va a ser muestra es n igual a no me han dicho la muestra, sí, a 21. N igual a 21. ¿Y cuál es la muestra? La muestra va a estar compuesta por qué elementos. Arranca con el 27, ¿estamos de acuerdo? Fue el primerito. Pero le sumo K de ahí en adelante. ¿Sí? Le sumo K de ahí en adelante. Entonces, estamos hablando que arrancamos con 27, pero como le sumo K, ¿cuánto es K? 30. O sea que aquí daría 57, ¿estamos de acuerdo? Después se haría 87. 117. 147.
177, o sea, le sumo 30 más 30 más 30, o sea, más K, más K, más K, más K. ¿Listo? 207. No, me lo voy a 200. desconectar un momentico, qué pena, tengo un problema con el link. Ok. Y aquí necesitamos tener en total 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltan un montón. Profe, ¿y por qué en Excel no? Tranquilos, que el Excel también lo van a usar, no se preocupen. Yo digo porque para la vida real nosotros no vamos a hacer eso a mano. O yo por lo menos en la empresa no utilizo nada, o sea, no hago nada a mano. Sí, claro que no. Pero los conceptos sí necesito que los aprendan bien porque los conceptos es lo más fundamental. La mecánica se aprende muy sencillo, pero la parte conceptual es la esencia de todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Me faltan todavía 17. 17. ¿Me faltan qué? Me faltan 4, si no estoy mal. Me faltan 3. Faltan 2. Y creo que ya con esto terminamos. Listo. Entonces ahí tendríamos nuestra muestra. Ahí tendríamos nuestra muestra de 21 elementos. Y la hemos hecho por el método. ¿Cómo se llama el método? Sistemático. Muestreo sistemático, correcto. Muestreo sistemático. Entonces ya la obtuvimos por el método de muestreo sistemático. ¿Listo? Vamos a ver si las tengo todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Están los 21. Los 21 que me pidieron en la muestra. Entonces tengo 21 elementos y todos los elementos pertenecen obviamente a la población. La población tiene en total 635 y llegamos hasta el 627. Si está claro entonces cómo es que se obtiene una muestra por ese tipo de muestreo sistemático. Y hasta ahí llega el ejercicio, o sea, ahí ya terminamos el muestreo sistemático. Ahí ya termina. Obviamente, cada numerito hace referencia a un dato, ¿no? Porque aquí estamos hablando del orden, ¿no? O sea, nosotros ordenamos los datos, los ordenamos, y después de estar ordenados, o sea, nosotros vemos, este es el primer dato, el segundo, el tercero, el cuarto, el primero. Supongamos que estamos hablando de los estudiantes de CUDES, y los ordenamos por algún criterio. ¿Listo? Entonces, una vez estén ordenados, entonces este es Cedeño, este es Viveros, este es Márquez, este es Cobo, así. O sea, cada uno le corresponde un numerito. Entonces, lo que trato de decir es que cada numerito de estos, obviamente, hace referencia pues, a un elemento como tal de la población. Tal cual como lo vimos en el video. ¿Sí? El video que estábamos ahorita, que nos compartió el compañero, justamente muestra eso. Mira, yo veo... ¿Dónde fue que nos quedó? ¿Dónde fue que lo compartí? Voy a compartirlo otra vez y les voy a mostrar. Pero por lo menos la introducción del video sí es muy buena. Misión imposible, una cosa así. Nuestro arranque empieza. Continuamos. Miren lo que les digo. Resulta que aquí están hablando de unas personas y están hablando del color favorito. Si se quiere ver los colores favoritos, entonces finalmente los numeritos aquí van del 1 al 15.
es la población. ¿Sí? Y la muestra tiene 3 numeritos, ¿sí? La muestra tiene el 2, el 5, el 8, el 11 y el 14. ¿Listo? Esa es la muestra. Entonces, viene y marca el 2, que es verde. ¿Sí? Viene y marca el 5, que es rosado. ¿Sí es claro? Y ahí ya tiene la muestra como tal. La muestra es verde, rosado y así. Ahí lo va marcando. Verde, rosado, negro, dorado y fucsia. ¿Sí es claro, chicos? Y ahí termina, porque ya eligió la muestra a través de uno de los mecanismos para elegir la muestra. ¿De cuál específicamente? De muestreo sistemático, en este caso. ¿Listo? Y ahí termina el ejercicio. Bueno, ¿qué preguntas tienen, chicos? ¿Qué inquietudes? ¿Qué dudas? Ahí lo que importaba eran, o sea, en ese ejemplo eran los colores, el nombre no tiene relevancia. Sí, el nombre, digamos que no era muy importante Era otro porque, indicador, así como los números. sí, exactamente, otra variable que conocíamos. Otra variable que conocíamos. Bueno, hasta ahí, ¿qué inquietudes tienen en cuanto a este tipo de muestreo, que es el muestreo sistemático? Ya hicimos uno full, completo, a estilo parcial. Bueno, por conglomerados. ¿Cómo es el de por conglomerados? ¿Quién lo investigó, chicos? Chicos, chicos. Bueno, entonces, dedocráticamente, ¿Cuál, profe? ¿Cuál? Yo se lo leo, es que no se me cortó. conglomerados. Dame un segundo. Yo lo busco. Un conglomerado. ¿Quién más entonces con conglomerados, chicos? Ya lo encontré, profe, qué pena. Dice, el muestreo por conglomerados es parte de la estadística y se utiliza cuando hay agrupamientos naturales relativamente homogéneos en una población estadística. Frecuentemente se utiliza en investigaciones de mercado. Sí. Eso es lo que tenía yo. Ok. ¿Alguien más tiene para que nos dé su investigación? Profe, te leo. En el muestreo por conglomerados, la unidad muestral es un grupo de elementos de la población que forman una unidad, a la que llamamos conglomerados. Las unidades hospitalarias, ejemplo, las unidades hospitalarias de los departamentos universitarios, una caja de determinado producto. Son Pero conglomerados naturales. vení, que no entendía la última parte que le hizo, volver a leer. Ejemplo, las unidades hospitalarias, los departamentos universitarios, una caja de determinado producto, etcétera, son conglomerados naturales.
Y ya está ahí. Sí, profe. Esto es el ejemplo. Es larguito. Ya. Listo. ¿Quién más tiene sobre este tema? Yo, profe. Es una técnica que aprovecha la existencia de grupos conglomerados en la población que representan correctamente el total de la población en relación a la característica que queremos medir. Dicho de otro modo, estos grupos contienen toda la variabilidad de la población. Si esto sucede, podemos medir y seleccionar únicamente algunos de estos conglomerados para conocer la información de interés del total de la población. Ok. Muy bien, está bien. Entonces, ¿quién más tiene? Por ejemplo, Márquez, ¿tiene algo sobre conglomerados? Profe, esa yo no la alcancé a copiar, pero pues sí tengo la definición. Listo. Dice, el muestreo por conglomerado, se me hizo. Nos ayuda, Michelle. Nos ayuda cuando es imposible o poco práctico crear un marco de muestreo de una población objetivo, debido a que está muy dispersa geográficamente y el costo de la recopilación de datos es relativamente alto. El muestreo por conglomerados, también conocido como muestreo por racimos, es un procedimiento de muestreo probabilístico en el que los elementos de la población son seleccionados al azar en forma natural por agrupaciones. Los elementos del muestreo se seleccionan de la población de manera individual, uno a la vez. Las unidades de muestreo o grupos pueden ser espaciados tal como ocurre naturalmente en las unidades geográficas o físicas, en base a una organización como escuelas, grado escolar o servicio telefónico, tales como códigos de área o el cambio de las claves de los números de teléfono. La heterogeneidad del grupo es fundamental para un buen diseño de muestreo por conglomerados. Por otra parte, los elementos dentro de cada grupo deben ser tan heterogéneos como la población objetivo. Ok, perfecto. Está muy bueno. En general, muchachos, la estrategia por conglomerados, digamos que ayuda mucho a que se disminuyan los costos y cuando se puede aplicar un método, digamos, de muestreo por conglomerados, básicamente cuando tengo situaciones, por ejemplo, donde la geografía me puede ayudar. Supongamos que yo necesito hacer una encuesta acerca de el tiempo que utiliza las personas para desplazarse de su casa al trabajo en taxi, por ejemplo. De su casa al trabajo en taxi o en transporte pues, urbano. Entonces, para eso yo necesitaría tener en cuenta todos los sitios donde las personas tienen un lugar de trabajo y tienen un lugar de vivienda y es retiradito, ¿no? Para poder que utilicen un medio de transporte, o sea, no se pueden ir a pie, ¿sí? Que no haya un lugar pues distante. Entonces, si yo necesito eso, pues, ¿dónde voy a encontrar eso? Lo voy a encontrar, por ejemplo, en las zonas rurales, lo voy a encontrar. Es posible que una persona trabaje en una finca y vive lejos de allí, en otro lugar. Sí, pero ¿cuántas personas en esa zona tienen esa circunstancia? Pues un cierto número de personas. Pero eso también lo voy a encontrar en una ciudad grande, en Bogotá, en Cali, en Medellín. ¿Sí? Donde las personas viven en un sitio, trabajan en otro y tienen que invertir un cierto tiempo en desplazamiento para moverse. ¿Y cuántas personas en una ciudad tienen esa característica? No, pues miles, muchos miles de personas, ¿sí? Cientos de miles de personas tienen esa característica. Entonces, hay un conglomerado natural, ¿sí? En las ciudades. Entonces, yo podría elegir de todas las ciudades de Colombia, elegir unas 5 ciudades. Y esas 5 ciudades las voy a analizar y las voy a estudiar y eso me va a dar un resultado muy cercano a la realidad. ¿Por qué? Pues porque contienen casi que la gran mayoría de los casos que cumplen con esa situación. Suponga que vamos a estudiar, por decir algo, vamos a estudiar los niños, o vamos a estudiarlos, vamos a hacer un estudio sobre los estudiantes universitarios y vamos a analizar, vamos a entrevistar a un número determinado de estudiantes universitarios y vamos a hacer un estudio en ellos de algo.
acerca de su formación matemática o acerca de las opiniones que tienen frente a ciertos temas políticos o bueno, cualquier estudio que vayamos a hacer. Pero necesitamos contactar muchachos universitarios. Entonces, ¿dónde están los conglomerados naturales de eso? Pues en las universidades. O sea, yo puedo encontrar muchachos universitarios en la calle, en cualquier sitio, por ahí andando. Pero ¿dónde están los conglomerados naturales de ellos? En las universidades. Entonces, ¿dónde voy a encontrar yo bastantes estudiantes para hacer eso? Pues en las universidades grandes con mayor facilidad. En la Universidad del Valle, por ejemplo, hay muchísimos estudiantes. ¿Sí? En la Universidad Nacional, en la universidad, bueno, en las universidades grandes hay muchísimos. Entonces yo ahí voy a encontrar montones y montones de estudiantes para poder hacer estudios de esto. Entonces, es muy apropiado, digamos, que apoyarnos en esa característica natural, ¿sí? Que nos brinda, digamos, la geografía o la naturaleza propia del estudio que vamos a hacer y entonces basarnos en conglomerados y elegir unos cuantos conglomerados y ese estudio me puede dar resultados muy cercanos a la realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por la característica natural conglomerada que tiene el estudio, la variable que quiero estudiar. ¿Sí entienden más o menos entonces cuál es la característica razonable e importante de los conglomerados, muchachos? Chicos, ¿sí? Más o menos, profe. Por ejemplo, necesitamos hacer un estudio de las personas de mucha edad. Las personas de mucha edad. ¿Listo? Entonces yo necesito llegar a un gran número de personas. Supongamos que en la ciudad de Cali tenemos, diga usted, no sé, 50.000 ancianos. Voy a decir cualquier cosa, 50.000 ancianos. ¿Listo? Y necesito entrevistar a muchos de esos 50.000 ancianos. Necesito entrevistar a 3.000 ancianos para hacer un estudio con los ancianos de cierto tema. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los conglomerados naturales en los que voy a encontrar muchos ancianos para poder hacer los ancianatos? En los ancianatos. O sea, sin importar el ejemplo, la respuesta sería como buscar un grupo que ya esté segmentado. Lo que pasa es que esta característica natural, dependiendo de lo que yo voy a hacer, me da la mano. Me ayuda a no tener tanta inversión y tanto costo, teniendo que ir a todos los barrios de Cali y teniendo que ir a todas las casas y tocar a ver dónde encuentro un anciano hasta que vaya encontrando otro y otro. ¿Sí me hago entender? Me ahorra mucho dinero en el ahorro de recursos. Porque lo que voy a estudiar es justamente un grupo de personas que ya por naturaleza hay unos conglomerados naturales de ellos. Ah, no era buscar universitarios al ancianato. Por ejemplo, sí, pero yo puedo ir a buscar los universitarios en todo Cali y lo voy a encontrar. Pero ¿dónde es un conglomerado natural de ellos? En las universidades. ¿Sí? A eso es a lo que me refiero. Entonces, dependiendo de lo que yo voy a estudiar, es muy posible que lo que yo vaya a estudiar ya tenga conglomerados de manera natural. Y si los tiene, puedo aprovechar esa condición, esa característica para ahorrar el consumo de recursos. ¿Sí es claro más o menos la idea, muchachos? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. Bueno, chicos. Entonces, chicos, dejamos hasta allí. Básicamente lo que yo quiero es que ustedes para la siguiente sesión hayan repasado muy bien lo que hemos visto hasta ahorita. Ya vimos todos los digamos que estrategias de muestreo no probabilístico, que las vimos en la clase pasada, y hoy vimos las probabilísticos. Y hicimos un ejemplo bien detallado, porque es un ejemplo numérico interesante, sobre el método sistemático, ¿ya? Para que lo tengan ahí claro. Entonces, ¿qué quiero? Quiero que repasen fuertemente lo que hemos visto hasta ahora, porque dentro de 8 días la clase va a consistir en ejercicios. Entonces, yo coloco un ejercicio y lo desarrollo. Coloco otro ejercicio
muy parecido al anterior y ese lo hacen ustedes allí mismo en clase, basado en el anterior que acabé de hacer. Después pongo un ejercicio y yo lo desarrollo y lo explico. Después pongo otro ejercicio parecido y ustedes lo desarrollan. Entonces ese ejercicio, ejercicios. Pero necesito que tengan claro todos los conceptos que hemos visto hasta este instante, porque en este instante estamos terminando de ver eh, las estrategias de muestreo probabilístico. ¿Qué pregunta hay hasta aquí? No sé si hay alguna inquietud. Finalmente no llegó Otálvaro Toro. Acabo de llegar con Cuides, ya se conectó, pero solamente quedó faltando entonces Otálvaro Toro. Listo. Bueno, chicos, entonces creo que si no hay inquietudes... Profe, qué adelante. pena, una pregunta. Claro, te Le escucho. quería preguntar sobre si podía abrir los espacios en el Q10 para la primera entrega de proyecto integrador y ir viendo qué nos vas a pedir. O sea, nosotros ya sabemos porque ya nos dijiste por encimita lo que nos va a pedir, pero en el Q10 ya abriste los espacios, pero los dejaste es para que abrieran el día 30, o sea, ya la última semana. Él lo que abrió fue, él lo que creó fue las tareas, pero él ahí no especificó nada. Bueno, en cuanto digamos, a los espacios del Q10, la instrucción que nos dieron de parte pues, de la universidad es que las fechas que deben tener es justamente la semana de entrega. O sea que no nos dijeron de que lo abriéramos desde semanas antes, ¿sí? Para ir subiendo y ir colocando, sino que es desde el lunes hasta el domingo de la semana de la primera entrega. Como la primera entrega está estipulada para hacerse en la semana 6, ¿sí? Entonces nosotros, digamos que nuestra clase es el 31 de agosto para ese momento. Entonces nosotros yo lo tengo abierto desde el lunes 30 de agosto hasta el domingo 5 de septiembre, ¿sí? Porque es la semana completa. Lo colocamos así porque esa fue la instrucción pues, que nos dieron de en cuanto al tiempo. Ahora, en cuanto a lo que hay que hacer, si quieren se los puedo escribir, sin embargo, yo ya les expliqué detalladamente qué es lo que hay que hacer. Sí, profe, eso sería te iba a mejor si lo decir, escribe. Sí, pero él como hace aquí está referencia a grabando, cómo abrir profe, la puedo volverlo a lección. repetir. Sí, Bueno, pero queda más fácil y más accesible como tenerlo ahí en la lección en el Q10, porque en cualquier Claro, momento para puedes meterse acceder a cuando uno ella lo y olvida. leerlo y ver Sí, lo que profe. vas a hacer. claro, está bien, claro que sí, no hay ningún problema. Yo lo escribo para que quede allí en el Q10, digamos que plasmado de forma visible escrita. Claro que sí, no hay ningún inconveniente. Muchas gracias, Pero, profe. con mucho gusto. Pero entonces, en cuanto a abrirlo desde antes, pues digamos que esa fue la instrucción que recibimos. Me mandaron un correo a todos los docentes y entonces por eso lo abrí desde el día 30 de agosto hasta el día 5 de septiembre. Desde el lunes al domingo de esa semana. Vale. No, con eso no hay problema. Yo creo que Alejo lo decía más como por el tema de tener ahí escrito lo que vas a pedir. Entonces se puede hacer en la lección. Claro, no, yo ahí mismo, o sea, en el lugar pues, donde está la tarea, yo voy a decir exactamente, yo lo escribo, claro que sí. Yo lo escribo. De aquí a mañana yo saco el ratico y lo escribo para que lo tengan allí visible. Ah, bueno, profe. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿qué otra inquietud tienen? No, profe, no más. Por mi parte.